Gracias le damos, Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra, hermanos, del libro de San Juan, capítulo 20. Este es el tema número 7 ya, los obstáculos del crecimiento. Vamos a ver otra cosa más, hermanos. Las emociones descontroladas es un impedimento para poder crecer. ¿Sí? Cuando las emociones no están bajo control, van a ser un gran estorbo para que podamos crecer espiritualmente. Amén. Lo tiene 20, capítulo 20, verso 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Y luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. ¿Sabe que una de las cosas, hermanos, que a veces tanto cuesta para el crecimiento, vamos al libro de San Marcos 4, es las emociones, que a veces no las sabemos controlar, ¿vio? San Marcos 4, acá lo vemos a Tomás. Tomás estuvo con el Señor, caminó con el Señor, vivió con el Señor, pero ¿sí? ¿Qué tenía que hacer él? Tenía que tocar, tenía que ver, ¿vio? Por eso es lo que yo le dije ayer, hermanos, a veces la mente nos juega un papel tan importante en el crecimiento. Usted tiene que darle lugar al Señor, al Espíritu, para que trate con su mente, ¿sí? La mente es un factor determinante para lo que nosotros vamos a alcanzar en Dios, hermano, ¿sí? No es que tenemos un poder en la mente. Algunos dicen eso, ¿no? ¿Sí? La metafísica dice eso, pero no es cierto. Pero sí, nuestra mente, hermano, tiene que estar bien consolidada en la palabra del Señor para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando nuestro estado emocional varía, a veces, ¿qué es lo que mostraba acá? ¿Qué es lo que quería Tomás? Una señal, ¿sí? La persona, cuando anda en las emociones, en los sentimientos, busca señales, ¿no? Recuerda que el Evangelio es por fe. Tenemos que caminar por fe, tenemos que andar por fe. Aprender a vivir por fe, hermano. ¿Entiendes? Y esto es una cosa de todos los días, ¿sí? La palabra dice: el justo por la fe vivirá, ¿sí? A veces Dios permite mostrarte cosas, a veces no, ¿sí? Por eso le digo, uno tiene que caminar en pos de lo que cree, ¿sí? Y nuestra fe está consolidada y basada en la palabra del Señor. Mira lo que dice San Marcos capítulo 4, habla con respecto a la semilla y el sembrador. Verso 16 dice así: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, ¿sí? Bueno, hay mucha gente que recibe la palabra, hermanos, y en el momento que recibe la palabra, lo recibe con gozo, ¿vio? Se fortalece la persona en la palabra que está recibiendo de parte de Dios. Más cuando son palabras individuales, ¿sí? No colectivas. Y a veces esa fortaleza que uno recibe cuando escucha un mensaje de Dios o algo
Es como una motivación interna, ¿vio? Pero a veces tiene tanta estructura en la mente de la persona, o tanto divaga en su mente, que no se puede consolidar la palabra en el corazón. Entonces, uno vive emocionalmente y almáticamente. Hay muchos cristianos que son almáticos, son emocionales, son sentimentales, ¿sí? Un día están con toda la fuerza, con toda la gloria, y el otro día están totalmente desanimados, sin ganas de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Algunos se ofuscan, otros se enojan, otros no entienden, ¿sí? Porque la mente no está siendo renovada en realidad. Entonces, cuando nosotros caminamos bajo el asiento de nuestras emociones, nuestros sentimientos, y eso no está bajo el gobierno del Espíritu Santo, somos propensos a errar, ¿sí? Vamos a fracasar mucho, vamos a tomar decisiones impulsivas, ¿vio? ¿Sí? Arrebatadas. Por el momento, por el sentimiento, porque nos está pasando internamente, pero no porque sea voluntad de Dios. Hay mucha gente que fracasa en este aspecto, hermano, porque se deja guiar solamente por los sentimientos del momento, por las emociones del momento, ¿sí? Es un arrebato, ¿vio? Entonces, como está emocionalmente turbada su alma, su mente, entonces toma decisiones que Dios no aprueba a veces, ¿sí? A veces no son pecaminosas, ¿vio? Las decisiones, pero son decisiones equivocadas, no aprobadas por Dios, ¿entienden? Entonces tenemos que cultivar nosotros nuestra mentalidad, hermanos, de aprender a poner nuestra emoción, nuestros sentimientos bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Que el Espíritu gobierne, ¿sí? Nuestra mente, ¿sí? Darle el espacio al Señor de cuando estamos en alguna situación que nos altera. Por lo general, cuando estamos muy presionados bajo una presión, la gente se le empieza a turbar la mente, ¿yo? ¿Sí? La mente queda alterada, ¿yo? ¿Sí? Entonces entramos en una disyuntiva, ¿sí? Ahí se nos va el espíritu, se nos va todo, ¿yo? ¿Sí? Y ya empezamos, y el que anda mucho en el alma, tarde o temprano va a caer en la carne, ¿entiendes? Entonces es el momento de la decisión. Cuando usted siente que ya está como presionado, que ya está medio alterado y que ya se están sacando de quicio, o hay muchas cosas que le está bajo presión, o hay gente que no sabe caminar bajo presión, entonces las decisiones que toman son las decisiones del impulso, ¿sí? Y después traen grandes dolores eso, ¿sí? Capaz que tiene un problema con la esposa y ya, pues ya me voy de la casa y se fue. Fue un arrebato, ¿sí? De la emoción del momento. Ahora usted no sabe si eso va a tener vuelta para adelante otra vez. No sabe cómo va a terminar. Pero hay gente que es impulsiva así y tira todo al abandono en una patada, ¿sí? Ahora, no fue Dios que lo mandó, ¿sí? Ni el Espíritu, sino es la emoción del momento, ¿sí? A veces en la manera de hablar también, hay gente que es arrebatada, ¿sí? Atolondrada, ¿sí? Impulsiva. Y entonces a veces bajo las emociones uno puede decir muchas cosas, a veces cosas hirientes, ¿sí? Que terminan afectando la vida de la otra persona que está oyendo. Y el que camina en la emoción, hermano, ¿se acuerda cuando hablamos sobre la niñez espiritual? ¿Qué dijo Pablo? 1 Corintios, era creo capítulo 13-11, ¿sí? Cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Ahora, ¿qué hacía el que es maduro? El niño primero habla, piensa, juzga. El que es ya maduro primero juzga, piensa, analiza las cosas y después actúa. Ahora, el niño, por lo general, los niños son emocionales, ¿entienden? Entonces el cristiano que no puede gobernar las emociones, todavía está en esa etapa, tiene que aprender a poner las emociones bajo gobierno, porque le va a afectar toda su vida espiritual, ¿entienden? Es un impedimento, yo creo, uno de los más grandes, ¿sí? Para poder crecer espiritualmente. Nosotros no podemos andar o vivir la vida cristiana de acuerdo a nuestro estado de ánimo, ¿sí? Hay gente que vive la vida espiritual de acuerdo a su estado de ánimo. Bueno, hoy me siento bien, entonces hoy vamos con Dios para toda la gloria, ¿vio? Hoy estoy fortalecido, saludo a todo el mundo, estoy contento, gloria a Dios de acá, gloria a Dios. Ahora cuando viene mal, correte porque viene con el diablo encima. Mejor que ni te crucé en el camino, ¿sí? Pero ya se levantó mal, ¿vio? ¿Sí? Y uno no puede vivir a la suerte así, ¿vio? Sos una cosa o sos otra, ¿entiendes? Hoy ni me hablé porque no tengo ganas de hablar con nadie. Oh, Dios mío, que Dios te libre. ¿Sí? Es horrible que una persona así, ¿sí? Que todo el día está cambiando de ánimo, todo el tiempo, ¿sí? ¿No le pasa a usted eso, no? Usted está bien controlado, las emociones bien controladitas, ¿no? Y no nos conviene, ¿sí? Porque uno cuando está en ese estado, hermano, va a tomar muchas malas decisiones, ¿sí? Entonces tiene que saber tener el peso del espíritu y que sus emociones no se desborden. Hay gente que vive con las emociones desbordadas todo el tiempo. Cualquier cosa, llora. Está llorando todo el tiempo.
porque hay un descontrol interno, ¿sí? No lo puede sujetar, ¿sí? Y eso a veces rebosa, hermanos, ¿sí? Y cuando las emociones son tan fuertes, hay gente que cae en la depresión, terminan deprimidos, ¿sí? Porque las emociones alteradas te nublan toda la visión de la verdad, ¿entiendes? Entonces empiezan a escandalizar más de lo que tiene que escandalizarse, ¿no? Todos vamos a tener problemas y dificultades porque la palabra nos muestra, hermanos, que van a venir, ¿sí? Ríos, tempestades, ¿sí? Tormentas sobre nuestra casa. Pero si estamos consolidados, el pensamiento está consolidado en la palabra de Dios, ¿sí? No arraigado así como acá muestra la palabra de la semilla, ¿sí? Cayó ahí, pero el terreno estaba ahí, tenía pedregales, ¿sí? Hoy había muchas cosas en la mente de la persona que recibe la palabra. Entonces al principio se alegra, se contenta, Dios me habló, Dios me dijo esto, ahí vamos para adelante. Le dura 3 días a veces, y a veces le dura ni cruzar la puerta y ya se olvidó. ¿Entienden? Porque el sentimiento es más fuerte que la palabra de Dios. En muchos cristianos el sentimiento gobierna más que la palabra de Dios, ¿sí? Hay gente que le empieza a ir mal, o tiene una prueba, una tribulación, no viene a la iglesia. Se peleó con la mujer, no viene a la iglesia. ¿Qué culpa tiene Dios? No me enojé con mi esposa, no vengo hoy. ¿Y Dios qué culpa tiene? No tiene la culpa de Dios. Pero como su emoción está alterada, entonces de bronca, Dios también tiene que pagar el pato de Dios. Entonces ahora no voy al culto. No voy. Porque estoy mal, me siento mal. Eso hay que aprender a gobernar. ¿Entiendes? Y muchos cristianos, hermanos, caminan en el estado del alma, ¿sí? David era un hombre muy almático, por ejemplo. Sí, la voluntad de Dios, pero un hombre muy almático. Constantemente hablándole al alma, ¿no? Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Sí? ¿Por qué te abates? ¿Sí? Siempre hablaba a su alma. ¿Saben que el alma habla mucho con nosotros? ¿Sí? ¿Usted habla con su alma o no? Yo creo que a uno se habla y se contesta. Usted habla con su alma. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Lo dejo a este y me busco otro? Y me parece que... y se contesta que sí, no es Dios. Y no, tiene que discernir. Pero la persona no sabe cómo está turbada, no puede discernir la voz de Dios. Si tus emociones están alteradas, la voz del Espíritu Santo no la va a escuchar nunca. Porque usted necesita el reposo, la quietud, ¿sí? De su alma, ¿sí? Y Dios quiere que nuestros pensamientos estén gobernados, ¿sí? Estén en paz. Mira lo que dice Filipenses 4 ahí. Lo que hemos hablado el domingo pasado, ayer y hoy, todo se desembarca en una sola cuestión, en la manera de pensar, ¿sí? Es importante tu mente. Entienda esto, tu mente es importante, hermano, para el propósito de Dios. Tu alma te puede jugar una trampa, el alma es bien traicionera, ¿eh? Dice ahí capítulo 4 de Filipenses, verso 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? La preocupación, ¿sí? El que está preocupado no está ocupado. ¿Usted está preocupado o ocupado? Hay mucha gente preocupada pero desocupada, ¿sí? No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Estoy preocupado o estoy ocupado? ¿Me ocupo cómo resolver o me quedo preocupado? Ahora, la preocupación es un estado del alma, ¿no? ¿Sí? Está en una ansiedad inquietante, ¿no? ¿Sí? Se acuesta a dormir y no puede dormir, porque la mente está acelerada todo el tiempo, ¿no? La mente no te deja de hablar, ¿sí? Está ahí, con el problema, con la circunstancia que está ahí todo el tiempo, ¿no? No para, ¿no? Entonces, duerme mal, no tiene reposo, no tiene descanso, ¿sí? Porque la mente está acelerada, está en un conflicto, ¿no? Dice ahí, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, ¿sí? El afán es algo, o la preocupación es algo, ¿sí?, que embota la mente, hermanos. Entonces por eso Dios nos manda, cuando uno está ansioso por alguna circunstancia, que vayas a Dios y hagas conocida tu petición. ¿Entienden? Hay gente que viene con el problema, con la carga mental, y así como viene, así se va. Entonces se va con el dolor de cabeza que entró. Nosotros cuando oramos al principio, hermano, es para poner lo que a nosotros nos está pasando, los pies de Dios.
¿Entiendes? Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, aquellas cosas que te están afligiendo, ¿sí? O que te están quitando el sueño, que te tienen afanado, preocupado. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Entonces es una mente que no está alterada, las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona aprendió que cuando está en un conflicto, pone su ansiedad, su preocupación, lo entrega delante de Dios. Entonces Dios, dice ahí la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Entonces te va a tener una mente en quietud, no alterada, no alborotada. ¿Entiendes? Porque el que está mal emocionalmente y su alma está descontrolada, va a tener malas actitudes a los demás, malas reacciones, malas contestaciones, ¿sí? Va a tener un espíritu hostil, porque está mal por dentro, ¿sí? Papá que está ahí yo en la casa, yo. Y mi amor, llegué al trabajo, ¿cómo te va? No contesta yo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y el otro no tiene nada que ver, recién llega, ¿vio? Pero como el alma del otro está cargada, ¿sí? Todo lo que salga por la boca es un peligro. Y mejor que no se te ocurra discutir, porque hay apocalipsis ese día. ¿Sí? Pero ¿por qué vos tienes las emociones desbordadas? No las puedes controlar. ¿Sí? Todos tenemos que aprender. La palabra dice que Dios nos dio un espíritu de poder y dominio propio. Yo puedo controlar mis emociones. Dios nos anula nuestras emociones, pero sí nos da la capacidad de poder restringirlas, ¿no? Ahora, si nos sobrepasa las emociones a nosotros, ¿sí? El espíritu no nos va a poder dirigir. Dice el libro de Romanos 8:14 que los hijos de Dios son guiados por el espíritu de Dios, no por las emociones. Cuando estábamos en el mundo, hermano, nosotros veníamos gobernados por nuestra alma, ¿sí? Entonces, si vos lo sentís, hacelo. Si a vos te gusta, hacelo. Ay, yo siento ganas de tener 3 mujeres. Ay, bueno, hacelo. ¿Lo estás sintiendo? Hacelo. Claro, porque el almático se mueve por las emociones, ¿vio? Por lo que siente, por lo que le gusta, por lo que palpa. Por eso Tomás dijo, a ver, mostrame, a ver. Si yo no meto el dedo ahí, en la llaga y en el costado, no voy a creer. Tomás era un discípulo emocional, ¿sí? El que es emocional duda, ¿vio? Es así, como le habla del mar, constante. ¿Sí? Entonces es un peligro para el creyente. Si usted quiere crecer, hermanos, espiritualmente, tiene que poner su alma bajo la sujeción, ¿sí? Del Espíritu de Dios. Es todo un trabajo en su mente, ¿sí? Porque hay gente que está bien y de repente cayó en la depresión, porque sus emociones, sus sentimientos se descontrolaron. ¿Entiendes? No tiene el dominio de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, y todo eso embarga todo su ser, ¿sí? Y entonces se lo tiene en una cueva, ¿vio? Mental primeramente. Después eso repercute físicamente. Ustedes, las personas que son depresivas, por lo general, bajan de peso, se dejan de arreglar, no tienen ganas de hacer nada, viven encerrados, no quieren ni levantar la cortina de la ventana. Ahora, ¿cómo llegó ahí? Nadie se levantó y dice, bueno, a partir de hoy soy depresivo. No, nadie pasa eso, no pasa, hermano. Fue algo que paulatinamente fue mermando, tomando lugar en los pensamientos hasta que tomó el control de la mente. Entonces el que está en ese estado, ¿sí? Es complicado salir, porque tiene que haber una fuerza de voluntad y permitir al Espíritu Santo que te saque de ese lugar. ¿Entiendes? Las emociones te pueden hacer alcanzar la voluntad de Dios, hermanos, o te pueden troncharla también. A veces necesitamos el ánimo de nuestra alma, ¿yo? ¿Sí? Vamos, ¿yo? Nos alentamos nosotros mismos, ¿yo? Pero a veces puede ser, ¿sí? Una gran barrera interna, ¿no? Que te puede arruinar el destino, ¿sí? Entonces tienes que darle mucho lugar, hermanos, al Señor, al Espíritu Santo, en la palabra de Dios, para su mente, ¿sí? Su mente es la computadora, ¿vio? ¿Sí? Todo lo que usted piense, usted va a hacer, ¿sí? Si usted vive desanimado, una persona que vive desanimada nunca va a tener ánimo para nada, ni para alcanzar nada. Ahora, ¿de dónde parte el desánimo? ¿Es algo físico, algo espiritual o algo mental? Es algo mental, ¿sí?
el gobierno de las emociones le sale muy embargo, ¿no? Ahora, la palabra que es del Espíritu, ¿sí? Tiene que reavivarte, a levantarte, ¿sí? Hay gente que a veces llega, casi no vengo hoy. Y otro peor, hoy venía a decirle que no vengo más. A mí me da una alegría cuando me vienen a decir esas cosas, ¿eh? ¿Para quién te lleva hasta allá? De la mano. Son tus emociones, tus sentimientos. El Espíritu Santo nunca te va a alejar de Dios, jamás. Dios me dijo que me vaya al mundo. No, es mentira, es el diablo. Jamás te va a alejar el Espíritu Santo de la presencia de Dios. ¿Entiendes? Entonces hay que saber lidiar, ¿sí? Dice acá, y esta es una receta, ¿vio? ¿Estás afanado? ¿Estás preocupado? ¿Estás cargado mentalmente? ¿Sí? ¿Tenés cosas que no puedo resolver? ¿Cuál es la receta que da acá el Señor? ¿Sí? Hagan conocido delante de Dios lo que te está pasando internamente. Por lo general, la gente, hermanos, ora después del problema. Siempre va atrás, ¿vio? Explota la bomba, bueno, ahora vamos a orar a Dios. Ahora sí, clamemos. Pero ya es tarde. Por eso la palabra dice, oren sin cesar. Oren. Velen. Estén despiertos, estén alerta. Entonces, si uno está orando, cada uno se conoce a sí mismo. Yo sé cuando me estoy alejando del espíritu y me estoy entrando en el alma. Y ya me pongo melancólico. Ya me pongo así, como almático, ¿eh? Porque yo ya me conozco yo y conozco mi cuerpo también. No tengo ganas de hacer nada. Nada quiero hacer. Uno tiene que luchar con eso, ¿eh? Entonces hay que tomar fuerza en el espíritu, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Ahora, si yo me dejo gobernar por lo que estoy sintiendo, ¿para qué vamos a hacer tanto culto? Ahora hay que ir allá, predicar allá, a la tarde, allá. ¿Para qué? Después hay que ir el martes. Y si yo me dejo embargar por esos pensamientos, en algún momento, chao, toma el control. Y si esto no lo hacemos más. No porque sea voluntad de Dios, es porque yo ya sentí que no. Y no fue Dios. ¿Entiendes? Y muchas cosas hacemos así nosotros, que dicen, no siento, no sentí vos, pero hay que ver qué dice Dios el asunto. Las emociones son importantes, ¿no? Usted tiene que tener las emociones sanas, saludables. Jesús tenía las emociones saludables. ¿Sí? Emocionalmente él estaba sano. Por eso, ¿se acuerdan cuando estábamos cantando la canción, no? Cuando fue a resucitar a Lázaro, ¿sí? Antes que llegue al sepulcro donde estaba, dice que él se puso ahí y lloró. ¿Por qué lloró si sabía que le iba a resucitar al otro? Él dejó que sus emociones floren, sus sentimientos, y lloró con los demás que estaban llorando, ¿vio? Aunque sabía que en 5 minutos le iba a resucitar al otro. Tenía control de sus emociones, ¿vio? No las anulaba, ¿vio? Pero las controlaba. ¿Entiendes? Dios no impide que nosotros lloremos, ni que a veces nos sintamos mal. No, Dios no lo impide, pero sí que no nos controle eso. Porque te controlar. A ver que no quiero ir más a la iglesia, andá vos nomás. No tengo más ganas, no siento ganas. Acá había un matrimonio que había una hermana, no quiero ir más, andate vos. Y lo dejó solo al marido, como un mes y pico. ¿Por qué? Porque no sentía. No porque Dios le dijo, sino porque no sentía. Bueno, los sentimientos le embargaron y tomó una decisión. Y eso afecta físicamente. Entonces es importante, ¿no? Uno se tiene que... Aquellos que son matrimonios se tienen que motivar uno al otro. Yo no tengo ganas de ir hoy. No, uno tiene que motivarse al otro. A ir, a perseverar. ¿Sí? Por eso la palabra dice, ay del solo. Pero si son dos, si uno cae, el otro le va a levantar. Yo me parece que hoy nos vamos a la iglesia. Bueno, listo. Ponemos la pava, tomamos un café. No. Motívense a la buena obra. Venga. ¿Sí? Yo a veces no tengo ganas de venir.
Porque yo soy bastante sincero, como pastor vive en la iglesia y un ángel que vuela, no. Yo a veces no tengo ganas de venir, a veces no tengo ganas de predicar. Y Dios me hace acordar, ¿te acordás cuando me dijiste cuándo me vas a hacer predicador? ¿Y ahora? ¿Me predicaba ahora? Porque cuando dice, Señor, ¿cuándo voy a poder predicar yo un día? Y ahora predico 250 veces por año, es un montón, ¿no? Y yo cuando voy a descansar un día para dejar de predicar. Pues vamos preparando a gente que pueda predicar, ¿no? ¿Sí? Para poder ir delegándonos un poco también y enfocarnos en otras cosas. ¿Sí? Pero esto cansa, ¿no? ¿Sí? Entonces la emoción a veces te asalta, ¿no? ¿Sí? Yo ahora, por ejemplo, yo llego a mi casa, ni me cambio la ropa, nada, así estoy. Comemos algo, descansamos, no sé, una hora, así que podemos descansar y después ya nos vamos a predicar ya. Otro culto más. Y a veces ya si me duermo un poquito, no, ¿sabes por qué me he puesto vestido? Porque si me saco el zapato que me acomodo, no quiero ir. Menos si llueve o algo, ¿no? Y sí, bueno, porque somos... Ay, Señor. Que me llame Enzo que diga que se cortó la luz o algo. No, hay que levantarse aquí. Y a veces mi cuerpo no quiere, mi alma tampoco, pero el espíritu me dice hay una hora que hacer. Y te tenés que levantar. Entonces ahí viene la fuerza del espíritu, ¿entendés? Para levantarte. Y cuando voy allá, estoy fresco como una lechuga. Pero porque Dios te da la fuerza. Y a veces no tenemos fuerza física. Pero muchas veces he llegado acá con la lengua por el piso, así de ganado. Pero cuando me paro acá y me pongo a orar, enseguida el espíritu me renueva la fuerza física. Y aliento a los demás, ¿veo? ¿Sí? Pero la lucha de acá es la mente. Porque el campo de batalla de Satanás es tu mente, hermano. Si Satanás controla tus pensamientos, tus emociones, te va a gobernar. Te va a decir qué hacer. ¿Entiendes? Tienes que luchar, ¿sí? Luche, sea sabio. Cada uno de nosotros nos conocemos, sabemos cuándo son las emociones que están aflorando y están queriendo gobernar. ¿Entiendes? Luche, ¿sí? Póngase en pie de guerra, ¿sí? Clame a Dios. Acá dice, sean conocidas tus peticiones, ¿sí? En oración, en ruego. Clame a Dios. Señor, esto me aflige, esto me preocupa, esto es una carga para mí en mi mente, en mi corazón. Bueno, ponerlo en los pies de Dios, aprender a descansar en Dios, para que sea guardado tu corazón y tus pensamientos. Porque si tu corazón y tus pensamientos no son guardados, van a ser influenciados, ¿sí? Por tus emociones, tus sentimientos y por el enemigo también. Porque el diablo también predica y predica bien. ¿Sí? Bueno, miren Mateo 16, verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie se dijesen que él era Jesús, el Cristo. Acá lo vemos a Pedro, hermanos, ¿sí? Teniendo una revelación del Espíritu a través del Padre, ¿sí? A él se le reveló, ¿yo? Acá estaba iluminado Pedro, ¿yo? ¿Sí? Bueno, hay muchos cristianos que son así, ¿yo? Iluminados, están en el poder, ¿yo? Pero a los 5 minutos ya cayó en la carne, ¿yo? Cayó del alma, ¿yo? Mire después del verso 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Yo? Recibió una revelación de parte de Dios
Y al ratito entró en el alma, ¿vio? ¿Vio cómo puede cambiar uno, ¿vio? Estaba bien espiritualmente y de repente entró en es el alma operando en Pedro, ¿vio? Señor, le está diciendo, Señor, no vaya a la cruz. No te aconteja tal cosa. ¿Cómo que vas a ir? Pero acá dijo, yo te voy a ir, voy a morir y voy a resucitar. No. Se puso almático Pedro, ¿vio? Fueron sus emociones, ¿vio? Sus sentimientos. Pero fue usado por Satanás también. ¿Entiendes? Mira lo que dice ahí, verso 23. Pero él, volviéndose al Señor, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero vio el estado, cómo cambió. Reconoce que el Señor era el Cristo y de repente se pone como impedimento para que no vaya. Dice acá la palabra le reconvenía. Y esa palabra que le reconvenía significa que lo estaba retando. Imagínense Pedro retando al Señor. ¿Sí? No, Señor, ¿cómo vas a ir? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a ir? No sabía que de eso dependía. Esa era la voluntad de Dios para el Señor. ¿Sí? Pero para la persona cuando está emocional, hermanos, por eso el consejo de un emocional puede ser catastrófico para tu vida. ¿Sí? Usted nunca busque consejo en personas emocionales porque te puede tirar para cualquier lado, ¿no? ¿Sí? Tiene que saber gobernar las emociones, ¿sí? Por eso el Señor tiene un nombre, dice que Él es consejero, ¿yo? Amigo afín, consejero. ¿Sí? Pedro acá, hermanos, ¿sí? Tuvo una revelación de Dios, pero en un momento la emoción lo embargó. Y Satanás también lo usó, ¿yo? ¿Sí? Entonces es necesario muchas veces, hermanos, discernir. Y esto le digo a los hermanos, ¿sí? Cuando hay hermanos que son usados por Dios, Dios le da una palabra para alguien, entienda, discierna si es Dios que le manda a hablar, ¿sí? O si son sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? O sus conclusiones mentales. Hay mucha gente que dice, Dios me mostró tal cosa, y a veces no es Dios, ¿no? A veces es tu mente, tu alma, y no es Dios. ¿Entiendes? Entonces en ese aspecto podemos cometer muchos errores, ¿no? ¿Sí? Por eso cuando Dios nos habla, hermanos, ¿sí? Aquellos que tienen un don, ¿sí? Uno sabe que uno que ya está siendo usado en eso, no sabe cuando Dios le habla, ¿sí? Yo sé cuando Dios me habla y me da una palabra para alguien, yo sé que el Señor y sé cuando es mi mente, ¿entiendes? Pero tenemos que ser muy conscientes en ese aspecto, ¿sí? Porque vamos a transmitir la palabra a alguien, o a alguien que sueña, ¿vio? Yo soñé que, y te cuento un sueño, ¿vio? Y a veces cuentan a toda la iglesia y menos nosotros somos los últimos que enteramos, ¿vio? ¿Sí? No, hay cosas que son de las emociones, del alma de la persona, y otra cosa es del espíritu, por eso hay que discernir. Cuando alguien sueña algo, se lo pone, hermano, vamos a orar. Si es de Dios, que Dios confirme los sueños. Si no, esperemos. ¿Entiendes? Por eso hay que tener discernimiento, ¿no? Pero también hay que tener cautela, que las emociones no nos dominan, ¿vio? Yo conocí una vecina de mi mamá, hermanos, que le decía a su marido, el Señor me mostró que había una parrilla grande acá, y vos hacías asado y comías. Que capaz que tenía ganas de comer asado, qué sé yo. Y el marido dijo, fue Dios, ¿vio? Entonces fue y iba a comprar. Y gastaba lo que no tenía para hacer el sueño que la esposa había tenido. Pero yo digo, una palabra en una persona emocional, hermano, afecta mucho. ¿Entiendes? Afecta mucho. En una persona vulnerable, una palabra afecta un montón. Por eso es importante, ¿vio? ¿Sí? Si usted le da una palabra a alguien, asegúrese que sea Dios. ¿Entiendes? Porque puede ser contraproducente por ejemplo. ¿Sabes uno que soñé que vos te morías, ¿vio? Y chao, el otro que emocional, Dios lo mató. Soñé que venía el Señor y vos te quedabas. ¿Sabes cómo queda esa persona, no? Apenas que está viniendo, ¿vio? Y chao, con eso ya lo mató. Y claro, si ya me quedo, para eso no vengo mal, iglesia. Ya tomó una decisión, ¿no? ¿Para qué voy a venir si ya acá me está revelando el hermano que me voy a quedar? Entonces no voy más. No, mejor ni lo diga, ¿vio? ¿Sí? No todos los sueños se cuentan. Aprenda, no todos los sueños se cuentan.
Algunos sueños son para orar por la persona, ¿sí? Solamente orar. Otros sí son para que se pueda aconsejar. Y otros son para decirle a la persona. Pero no todos los sueños se cuentan, ¿no? Ahora, si estamos en las emociones, sí, podemos decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Entiendes? Y es un peligro. Mira lo que dice Primera de Reyes. Acá vamos a ver al profeta cuando se le descontrolaron las emociones. Primera de Reyes 19. Las emociones son importantes, bueno, hay que aprender a cuidarlas. Y le digo más que nada a las personas que son vulnerables. ¿Cuántos? Mire, por lo general, las personas conocen, saben cuando son vulnerables, ¿sí? O son muy sentimentales o muy almáticos, ¿sí? Muy sensibles más de la cuenta con respecto a los sentimientos, ¿no? Por ahí una palabra, hermanos, a veces cala hondo en la persona, ¿no? ¿Sí? Porque es muy vulnerable, muy frágil, ¿entiendes? Por ejemplo, le doy ejemplo. Capaz, está medio gordito, ¿no? Y ya el otro murió, ¿no? Ya lo mató, ahí en vida, ¿no? ¿Sí? Porque su alma, su emoción no está preparado para recibir esas palabras, ¿no? Entonces ya fue como un cuchillo que lo mató, otra persona. Por eso nosotros tenemos que ser muy prudentes, hermano, con lo que hablamos, ¿no? Con lo que decimos. Porque usted no sabe el alma del otro, ¿no? Si es la persona vulnerable, che, la verdad que cantaste feo, ya lo asesinó, ¿sí? No, en serio. Yo por eso yo a nadie le digo cantaste bien, cantaste mal, no le digo a nadie. Y claro, imagínense, el pastor le llega a decir algo, y ya no canta nunca más, me voy de la iglesia. Entonces yo tengo en mi mente que si puedo decir algo, puedo afectar. ¿Entiendes? Tampoco le alabo para que no crea que es Cristian Castro, yo. Pero tampoco le digo algo para que es preferible no decir nada, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, hermano, porque usted no sabe las emociones de las personas. Y el que tiene es vulnerable en sus sentimientos, sus emociones, en su alma. Cualquier palabrita es un montón. Y pesa, hermano. Pesa. No se imagina cuánto puede pesar una palabra. ¿Entiendes? Entonces, uno tiene que cultivar una mentalidad fuerte. Yo siempre le animo lo mismo. Tenga una mentalidad fuerte. ¿Sí? No va a perder sus emociones. Yo lloro, me río, más me río que lloro, pero yo lloro. ¿Sí? Pero ya fui vulnerable, toda mi adolescencia fui vulnerable, ¿sí? Hasta que llegué al camino del Señor. Fui una persona muy vulnerable, muy permeable, muy almática, muy melancólico, ¿sí? ¿Entiendes? Y vivir en ese estado es horrible, hermano. Yo lloraba, ¿sí? Me hacía mal. Y me venían los recuerdos de cuando era chico. Y me acordaba de todas las cosas malas, ¿ves? Como que me activaba el chip, ¿ves? Y no lo podía controlar. Me deprimía. ¿Entiendes? No podía salir de ese estado emocional. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque mi alma era frágil, entonces ya cualquier cosa me removía todo por dentro, ¿ves? ¿Entiendes? Entonces cuando llegué al camino del Señor, yo tuve que trabajar con mi alma, darle lugar a Dios para que me haga fuerte, ¿entiendes? Para poder resistir lo que demanda la obra de Dios. Porque la obra de Dios te van a despreciar, ¿sí? Te van a ningunear, te van a traicionar, ¿sí? Entonces muchas cosas malas te van a pasar. Entonces tienes que tener un alma fuerte, porque si no, el que más confiaba me traicionó. Si no tiene un alma fuerte no va a sobrevivir a eso. ¿Entiendes? Porque eso no va a cerrar en tu mente y muchas preguntas le vas a hacer a Dios que no va a tener respuesta. Y son cosas que Dios permite, ¿sí? Pero el alma, hermano, es atravesada, ¿sí? Porque usted siente, todos sentimos. Ahora que eso no nos controle, ¿sí? Acá vamos a ver, mire, a Elías.
Elías venía hizo dos cosas importantes, Elías. Degolló 850 profetas, ¿sí? Después hizo que pare de llover, ¿sí? Todo el poder manifestado de Dios, hermano, ¿sí? Dijo, por mi palabra no va a llover durante 3 años. Y no llovió. No por la palabra, por mi palabra, dijo. Bueno, no llovió. ¿Sí? Degolló a todos los que adoraban a Baal y a Sera. Hizo descender fuego del cielo. ¿Sí? El poder de Dios extraordinario, ¿eh? Entonces una mujer acá llamada Jezabel dijo, Acab dio orden a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Mira, acá Dios le tuvo que mandar un ángel porque este se quería morir. ¿Sí? Imagínese, usted cada vez que tenga ganas de morirse, Dios le manda un ángel. Porque sabe que hay cristianos, hermanos, que no quieren vivir. Señor, llévame. Es el estado de la emoción, ¿sí? El alma gobernando a la persona, ¿no? Uno no tiene ganas de vivir, de seguir adelante, no tiene una proyección para el futuro, ¿vio? Y pasa tanto en gente grande como en gente chica, ¿eh? A veces el deseo es no vivir más. Acá Elías había hecho una obra extraordinaria por mano del Señor. Elías tenía que haber salido con el pecho inflado así caminando, ¿sí? Acá llegué yo al profeta, no, y dice que le mandó un mensajero, le mandó. Recibió el mensaje y ya su alma se turbó. Fue hasta Beerseba, le dejó ahí sus cosas y lo dejó al criado y ya estaba determinado a morirse el tipo. Abandonó todo, ¿no? Y se fue al desierto. Y ahí hizo una comparación, ¿vio? Empezó a pensar. Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres, así que mejor matarme. Ese es el alma gobernando, ¿no? Y este era un profeta, ¿eh? No era cualquiera, ¿no? Pero usted puede ver acá, hermanos, cómo los sentimientos y las emociones descontroladas, ¿sí? Porque Dios lo mandó al desierto, ¿eh? Él solo fue. Las emociones lo impulsaron a irse, ¿sí? A dejar el lugar donde estaba. Uno puede tomar malas decisiones por las emociones y los sentimientos. Es como te digo, bueno, ahora me voy a mudar allá, no sé, a Tailandia, ¿vio? Bueno, vaya. ¿Quién te mandó? No, yo siento que tengo que irme. Pero hay una orden de Dios. Dios te aprueba que te vayas. ¿Sabe por qué mucha gente que fracasa, hermanos? Porque no consulta con Dios. No pregunta cuál es la voluntad. Hay gente que por necesidad se va a otro país y después la pasa bien mal. Dice, ay Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y dice, Dios nunca te mandó. Pero como te venden un paquete, veo que es la gloria allá, ¿vio? Entonces quiero ir. ¿Se acuerda que Ruth fue a Belén? Si no me recuerdo mal, fue Ruth a Belén. Bueno, fue toda su familia. Y dice que vino el hambre, ¿sí? La palabra Belén significa casa de pan. Dice que vino el hambre de la tierra y ellos abandonaron, se fueron de la tierra. No mandados por Dios,
Se fueron ellos por la necesidad. ¿Sabe que hay gente que se mueve por la necesidad, ¿vio? ¿Sí? Entonces nos vamos, como acá no hay, nos vamos. ¿Sí? Y cuando se fue allá, murieron los hijos, murió el marido. No era la voluntad de Dios que se vaya, le fue mal. ¿Entiende? Entonces cada decisión que usted va a tomar, por más grande o pequeña que sea, tiene que consultar con Dios. Le voy a decir cosas tontas, ¿vio? Pero oiga bien lo que le voy a decir. Si usted tiene que cambiar a su hijo de colegio, consulte con Dios. Si se va a mudar de casa, consulte con Dios. Si va a dejar un trabajo y a tomar otro, consulte con Dios. Muchas de esas decisiones, hermanos, que son familiares, hogareñas, cotidianas, nosotros no consultamos con Dios. Y después nos va mal. Y no entendemos por qué. ¿Bien? Porque a veces a Dios lo metemos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la iglesia, el ministerio y las cuestiones de culto, acá sí a Dios hay que consultarle y que orar. Ahora, lo que pasa de la puerta para afuera, a Dios no le preguntamos nada, ¿ves? ¿Entiendes? Y muchos fracasos vienen, hermanos, porque no consultamos con Dios. Consulte con Dios en todos lados. Todo lo que va a hacer. ¿Sí? Voy a hacer un emprendimiento. Bueno, ¿Dios te apoya en lo que va a hacer? Voy a sacar un crédito. Dios te apoya que voy a sacar un crédito, después vivir acá, la deuda en la cabeza que no sabes qué hacer. Turbado. Enloquecido, ¿no? Endeudado. Es que había una oportunidad justo, pero la oportunidad te la dio Dios, ¿quién te la dio la oportunidad? Porque muchas cosas de la vida cotidiana, hermanos, son afectadas por nuestras malas decisiones. No hay una oportunidad para hacer otra cosa, así que saquemos un crédito y compremos aquello que... No. Hay que esperar. A ver, vamos a ver. ¿Dios no apoya lo que vamos a hacer? No, si Dios nos dice sí, sí, si es no, no. Porque Dios sabe el futuro, hermano, nosotros no. Ahora, las emociones muchas veces te van a hacer equivocarte. Muchas cosas. ¿Entiendes? Muchas cosas. También como los jóvenes, ¿vio? Los jóvenes ya se enamoran, ¿vio? Está enamorado. Enamorado desde día, enamorado. Bueno, es algo que no lo pueden evitar, pero sí es algo que se puede controlar. Sí. Hay una historia ahí en la palabra de Dios, hermano, de Jacob. ¿Sí? Jacob se había enamorado de Raquel. Entonces, como tenía un suegro que se llamaba Labán, ¿sí? Y era bien malo. Digo, bueno, si vos querés mi hija, tenés que trabajar 7 años. Y dice que estaba tan enamorado, dice Jacob. Dice que los 7 años fueron como 7 días. Mira si estaba enamorado de este. Pero como en la tradición judía, hermanos, primero se tenía que casar la más grande, antes que la más chica. Dice, bueno, ahora te tenés que casar con esta primero. Entonces, vos querés mi hija, primero tenés que casar con la mayor, después con la menor. Y tenés que esperar 7 años más. Bueno, se casó con Lea, ¿sí? Y esperó 7 años más para volver a casarse con la otra. Y el que está enamorado de verdad, hermano, y el amor es genuino es de Dios, espera lo que tenga que esperar. ¿Sí? Ese es el verdadero enamoramiento. Porque el verdadero amor, hermanos, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, ¿sí? Es paciente. Entonces sabe esperar el tiempo de Dios, ¿entiendes? Yo te lo digo a los chicos que se enamoran como golondrina, ahora que viene la primavera, ¿sí? Bueno, no tome decisiones impulsivas. ¿Sabes cuántos cristianos se casan, hermanos? Porque están emocionados. Pero no hay dirección de Dios. A veces la gente cree que el yugo desigual solamente es entre un cristiano y un incrédulo. No, entre cristianos mismos hay un yugo que es desigual. Si vos te casaste con un cristiano y esa persona no es la voluntad de Dios, te yugaste con alguien que te va a ir contra mano.
aunque sea creyente. Por eso uno va para casarse o para tener una relación con alguien, cuando es el tiempo de Dios, tiene que orar. ¿Sí? ¿Saben cuántos matrimonios cristianos fracasan, hermanos? La estadística dice que los matrimonios cristianos jóvenes no duran más de 2 años y llegan al divorcio. Los creyentes, ¿entiendes? Por eso las emociones, los sentimientos tienen que estar bien controlados para que la decisión sea bien espiritual. Entonces, si Dios está en el asunto, todo se da, porque es de Dios el tema, ¿entiendes? Es Dios el que une, ¿entiendes? Ahora, cuando no, ¿qué me importa? Bueno, vaya, no. ¿Sí? Cuando una hermana que no me contó su testimonio, bueno, se casó con un hermano de la iglesia, supuestamente no sé si era diácono, no sé qué era, bueno, tenía un cargo en la iglesia, 3 veces casi la mató. Y era el hermano, en Cristo, el siervo, ¿no? Y el pastor le dijo, mirá, no, con ese tipo no. Pero parecía, ¿no? Y digo, pero vos oraste alguna vez para que Dios te responda, ¿no? Ni oró, ¿no? Vos tenés que orar por todo, hermano. ¿Sí? Porque el que es creyente es dependiente de Dios. Para todo. Todo lo que vamos a hacer. La segunda cosa más importante en tu vida es con quién te vas a casar. Y le digo a todos los chicos, los que están solteros, la cosa más importante en tu vida que vas a hacer es con quién te vas a casar. Si le erraste con la persona que te casaste, lo más probable es que el propósito de Dios no lo llegue a cumplir. Te va a quedar a mitad de camino. Es así de serio. ¿Entiendes? No es algo liviano que yo puedo decir, calle, nada. Después resulta, claro, después que son una cosa y después son otra, ¿vio? Esto le pasó a la hermana con el hombre que se casó. Era un diablo. Le daba tantas palizas, hermano, que iba a terminar la terapia intensiva. Hasta el día de hoy está con restricciones, el tipo no se puede acercar ni a la puerta de la casa. Pero las padeció. Y ella me dice, pero fue por mi culpa, yo fui rebelde. Porque Dios me dijo no, y yo fui, sí, y hice lo que quise. Una vez vino una hermana que dice, no viene, está viniendo a poquito, allá. Tiene su marido, sus hijos. Y dice, bueno, estaban apartados. Queremos casar. Pero venía todas las patadas, ¿no? Dice, nos queremos casar. Y el Señor me dijo de decirle que no. Que espere. Yo le dije, mira, yo te voy a decir lo que el Señor me dice. El Señor me dice que no, que esperes. Que esperes. Vení, congregate, espera. El viernes se casó. Me dijo el domingo, el viernes se está casando. ¿Cómo hasta ahora? Divorciada. Y yo le dijo, no, espera. Claro, porque el otro después se volvió una bestia, ¿ves? Para las emociones, hermano, los sentimientos te pueden traicionar. ¿Sí? Por eso es que nosotros dependemos de Dios, hermano. No nos podemos mover por lo que sentimos ni por lo que anhelamos. A veces la palabra dice que el corazón es perverso y engañoso. A veces por el corazón te va a engañar. ¿Sí? Si fue Dios, y a veces no es Dios. ¿Entiendes? Mira lo que dice 2 Samuel. Vamos a ir terminando. Después se la pasa sufriendo, padeciendo. Dios, ¿por qué no te lo lleva a este? Matalo. Que lo atropelle un camión, que le pase algo.
Y encima uno tiene una cara dura. ¿Por qué Dios lo permitió? No, vos qué hiciste. Yo no permitió nada. Vos fuiste al registro civil, vos firmaste, vos te sacaste la foto, fuiste vos. Llevaste testigo encima. ¿Vos qué hiciste? Fue tu voluntad. Los hermanos tienen que buscar de Dios. ¿Sí? Ahora hay matrimonios que Dios agarra, que están así todos destartalados y después Dios lo va fraguando. ¿Sí? O uniendo. Porque ningún matrimonio es perfecto, ¿no? ¿Entiendes? Y el que se casa tiene que saber que no se casa para ser feliz. Eso lo tiene bien claro, no es el propósito de Dios. Ay, me casé para ser feliz. No, vos te casás es para ser feliz al otro. ¿Sí? Es recíproco eso. A la otra persona. Y el otro a vos. Ahora, si vos te casas para ser feliz vos, el otro va a ser un infeliz. ¿Entiendes? Vos te casás para ser feliz a otra persona. Hacerle bien al otro. Y el otro a vos. Y eso es recíproco. ¿Entiendes? ¿Son felices o tienen que todos caer en una cara? Y dice, ¡oh! Pobre infeliz. Bueno, tienen que. Segunda Samuel 9. Nada de echarle la culpa al diablo, nada, ¿ves? Porque vio como fue Adán, ¿vio? ¿Sí? Señor, ¿por qué te escondiste? Le dijo. ¿Por qué comiste? No, fue la mujer que me diste. Adán podía decir eso, ¿vio? Nosotros no. Señor, la mujer que me diste. Adán no podía decir porque no había otra. Adán no tuvo, a ver, ¿qué voy a elegir? Esta, no, él no tuvo para elegir. Era la única y la que Dios le dio. Ahora nosotros elegimos, ¿sí o no? Ay, Dios, ¿por qué me diste? No, Dios no te dio, vos la elegiste. Ahora que el diablo te engañó y te llevó a firmar, bueno, otra cosa. Pero vos escogiste. ¿Sí? Nosotros tenemos libre albedrío, ¿sí? ¿Entiendes? Pero Dios revela cuál es su voluntad. ¿Entiendes? Si usted ve la historia de Abraham, Isaac, cuando Abraham ya estaba viejo, lo manda a su siervo Eliezer para que le busque mujer a Isaac. ¿Sí? Y es una tipología, ¿vio? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y Eliezer hacía esa función, ¿sí? Que unía lo que era la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Entonces, el Espíritu Santo, hermano, sabe que es compatible con tu propósito, con tu llamado. ¿Quién va a ser tu sostén en el tiempo de la aflicción? Porque antes vio que decía en la necesidad, en la enfermedad, en la muerte. No, ahora ya no sé. Esa cosa no te la dice el mal el registro civil. No le dijeron, ¿no? Cuando fuimos a tu casamiento. No, ni le dijeron. ¿Sí? Ahora ya hasta donde aguante. Y si querés cambiar. Porque ahora usted se puede hasta divorciar por internet, ¿no? No tiene ni que ir. Ahora es tan simple todo. ¿Sí? Pero delante de Dios es un pacto importante, ¿no? Porque tiene una tipología la unión del hombre y la mujer. ¿Sí? La tipología es Cristo y la iglesia. ¿Sí? Usted ve que la humanidad empieza entre un hombre y una mujer y termina en un matrimonio Cristo y la iglesia. Empieza con dos y termina con dos. ¿Sí? Entonces es importante el casamiento. Y si no está casado, se tiene que casar. Para no estarse quemando. ¿Sí? Salga de la fornicación y cásese. Esa es la orden de Dios. Porque la orden de Dios es la santificación. ¿Sí? Me dice, bueno, pero un papel delante de Dios vale mucho. ¿Sí? Porque es algo legal, hay un juez por medio ahí. Entonces eso legaliza la unión. Nada más que unión libre, unión libre. Nada de unión libre. Eso es pecado y punto. ¿Sí? Entonces uno si no está casado tiene que casar. Ese es el mandato de Dios, hermano. Digan amén los casados. Amén. Bien, dice así. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y respondiendo su siervo, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar.
Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maguir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro. E hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sí? Las emociones son importantes, hermano, porque las emociones que están desordenadas, ¿sí?, fuera de la voluntad de Dios, te van a dar una mala identidad propia. ¿Sí? No voy a saber quién soy. ¿Sí? Sabe que Mefiboset era nieto de Saúl. ¿Sí? Entonces tenía derecho, ¿sí?, al trono también, el reinado, como sucesor de su papá Jonatán. Pero como ya habían muerto los dos, acá David le dice, no tengas miedo, ¿sí?, porque el propósito de Dios era, hermanos, que haga misericordia. Y esto da una representación de lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Sí? Nosotros estábamos en el mundo, hermanos, veníamos lisiados, nuestra alma, hecha pedazos, pero el Señor ha hecho misericordia con nosotros. Ahora lo importante acá, hermanos, la mentalidad que tenía Mefiboset, cómo se consideraba a sí mismo. Bueno, esto parte del estado del alma de la persona. ¿Cómo usted se considera a sí mismo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se veía Mefiboset? Como un perro. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Un perro muerto. Y él era heredero de un rey. ¿Sí? Venía de un linaje real. Pero él se consideraba de esa forma, ¿no? Era el espejo que él tenía para sí mismo. ¿Por qué? Porque estaba lisiado a los pies. Entonces, hermanos, es muy importante, cuando usted viene a Cristo, que usted tenga una identidad firme. Sepa quién es. ¿Sí? Dios te llamó, te salvó, te restauró. Usted es hijo de Dios. Y eso lo tiene que tener bien firme en su mente. Y como tal debe comportarse y vivir. ¿Sí? Pero muchas veces cuando somos vulnerables en nuestra mente y nuestra manera de pensar, hermanos, la persona que es vulnerable en este aspecto dice, Dios me ama. Aunque Dios le haya mostrado 10.000 veces su amor y su misericordia. ¿Sí? Porque está centrado en su alma, ¿no? Él consideraba que no valía nada. Un perro muerto era lo peor que podía haber, ¿no? Era como una rata hoy. Porque antes los perros no vivían en las casas como hoy, ¿no? Los perros eran animales de calle, eran animales inmundos. ¿Sí? Entonces, él se consideraba eso, alguien inmundo, ¿no? Por eso hay personas que Dios ha perdonado sus pecados y las personas todavía no se terminan de perdonar. No afirman en su mente y en su corazón la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos en Cristo, ¿cuándo están en Cristo? Nueva criatura es. Si usted está en Cristo, usted es una nueva creación de Dios. ¿Entienden? Entonces ya lo que pasó, pasó. Lo que antes hicimos delante de Dios ya quedó atrás. Dios se olvidó. ¿Entienden? Entonces nuestra mente tiene que estar afirmada y afincada en lo que Dios dice de nosotros como sus hijos. Dice la palabra en el libro de Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí?, para anunciar las virtudes de Cristo. Para eso estamos en la tierra, ¿entienden? Ahora yo tengo que tomar esa palabra y esa palabra tiene que ser una realidad en mí. Ahora mis emociones, mi alma me puede traicionar y yo siempre sentirme que soy el último lejón del tarro, ¿eh? Hay gente que está en la iglesia y no se siente amada por Dios. Por eso muchos no quieren vivir, ¿no? No quieren seguir adelante. No encuentran un sentido o propósito. Porque su percepción que tienen de sí mismo es equivocada, ¿no? ¿Sí? Porque se ven con el lente del alma, no con el espíritu, ¿no? Entonces tiene que buscar al Señor, hermanos, para que el Señor le ayude, ¿sí?, a ordenar sus pensamientos, sus sentimientos. Vamos a terminar en el libro de Santiago, capítulo 1. Si usted quiere alcanzar el propósito de Dios, quiere crecer en las cosas de Dios, hermanos, tiene que revertir su sistema de creencias sobre usted mismo y poner en su corazón lo que es la voluntad de Dios y mirar nosotros de la forma que Dios nos ve. Hoy cantamos la canción y que
el amor del Señor hacia nosotros, la canción dice que los clavos que traspasaron en su mano, los látigos que él recibió, dice que era por mí. Era por mí, lo que Dios sufrió, lo que el Señor sufrió, era por nosotros. Eso ya implica el valor que Dios nos dio. ¿Entiendes? Que todo lo que el Señor padeció, hermano, fue por nosotros. Entonces eso ya te tiene que quedar, ¿sí?, en tu convicción, ¿sí?, una cierta seguridad de lo que valemos para Él. Ahora, que el hombre te valorice o no te valorice es otra cosa, pero que Dios te valorice es lo importante. ¿Entiendes? Entonces Dios nos dio valor a nosotros. ¿Entiendes? Por eso tenemos que tener esa seguridad interna, ¿veo?, de que yo valgo, que soy algo para Dios. ¿Sí? En el mundo, por le digo, la gente puede opinar un montón de cosas, ¿veo?, pero lo que es importante es la opinión de Dios. ¿Entiendes? Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos vio, Dios nos atrajo, Dios permitió y abrió nuestros sentidos para que creamos. ¿Sí? Pues recuerde que la salvación es por gracia, y esto es don de Dios, no es por nosotros tampoco. Dios nos dio esa pizca de fe para creer, pero hay que seguir en el camino, hermano. ¿Sí? Mira lo que dice Santiago capítulo 1, vamos a terminar ahí. Verso 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Las personas emocionales son personas inconstantes. Va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Nunca se termina de nivelar. ¿Sí? 2 meses está bien, con toda la gloria, y los otros 2 meses mal. 3 meses bien, 3 meses mal. Sube y baja, ¿vio? Entonces, de acuerdo al estado de ánimo que tiene, así vive la vida espiritual. Así es su vida cristiana, ¿vio? Es un problema y es un peligro. ¿Entiendes? Es un peligro. Porque un día se levanta mal y quiere abandonar a su familia, la abandona. Y otro día se levanta y la quiere recuperar, vuelve, ¿no? Pero hay gente que es así. ¿Sí? La gente que por lo general es así, no dura en los trabajos. Cada 2 por 3 cambia de trabajo. ¿Sí? Y siempre encuentra un problema. No puede perseverar. Capaz que tiene la posibilidad de crecer en un trabajo y desarrollarse, no crece. ¿Sí? Siempre vuelve para atrás. Porque es inconstante. ¿Sí? Acá parece que es inconstante en todos los caminos. O sea, en todo lo que hace, todo lo que procede, tiene inconstancia. ¿Sí? Cambia, es cambiante todo el tiempo. ¿Sí? A veces con sus emociones también tan fuertes, ¿sí?, y tiene ánimo, ¿sí?, camina derecho, ¿vio? Pero cuando ya tuerce su caminar, porque las emociones están afectadas, ¿vio? ¿Sí? Entonces es importante, hermanos, controlar las emociones y los sentimientos para poder caminar y hacer la voluntad de Dios. Uno tiene que luchar contra eso, ¿no? Tiene que pelear. No permita que las emociones, por lo general las mujeres son más emocionales, más sentimentales, ¿sí?, pero hay hombres que también son muy almáticos. ¿Sí? No saben cómo dirimir los problemas que van enfrentando, ¿yo? Entonces, a veces salen con resoluciones que terminan siendo contraproducentes para sus propias vidas, sus familias, su vida espiritual, su crecimiento, su llamado, su servicio, su ministerio. Afecta. ¿Sí? Entonces, ¿usted cómo es? ¿Tiene la mente estable? ¿Sus sentimientos, sus emociones? ¿O a veces medio ahí, como la ola del mar? ¿Sí? Tiene que ser realista con eso, ¿verdad? Eso no significa que usted no va a sentir. Sí va a sentir sus emociones, sus sentimientos, pero no se va a dejar controlar. ¿Sí? No se va a dejar controlar. El propósito de Dios, hermano, es que seamos dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Entiendes? Que esa es nuestra fuerza. Las emociones te pueden traicionar. Póngase de pie, vamos a orar.